Luego puedes seguirlo en vivo de aquel lado, ¿no? Saludos a quienes estén conectados, a quienes estén viendo el video mañana, pasado, 20 años. Espero que no sean 20 años. La intención de hacer esto es poder llevar a ustedes justamente las nociones básicas de la terapia narrativa. Llevé a cabo algunas modificaciones. Eh, Diría que algunas le di una pequeña manita de gato. Eh, Tocaré los temas en función de hacer esto justamente a grosso modo, que sea una especie de embarradita de las nociones básicas y daré un ejemplo de un tipo de conversación que se ocupa en la terapia narrativa. Hola Sakura, hola Tabo. Me iré un poquito rápido porque profundizaremos en esto en los módulos que me toque dialogar con ustedes. Al finalizar, como les había comentado, subiré igual que lo hizo Susana, que lo hizo Susi, con cariño, una lectura recomendada para que esto vaya quedando un poquito más claro y le subiremos el link, si es que no lo tienen todavía, de la carpeta de Dropbox. Aprovecho para preguntar si la transmisión está siendo fluida, si el audio es nítido, si la imagen está chida, por favor. Tavo, Sakura, coméntenme si no hay ningún problemilla ahí con la transmisión. Entonces, empezaré partiendo desde quiénes son las personas que trabajan, que dan el inicio a la cuestión de la terapia narrativa. Por ahí se van a escuchar pasos y se van a escuchar ahí cosas raras porque estamos todavía trabajando. Mago está trabajando en algunas cosas y está checando unas cosas con vía telefónica. Entonces, si escuchan ruidos raros, es porque, pues bueno, estamos en un departamento y demás. ¿Sale? Eh, Perfecto. Muchas gracias. Entonces, si todo está bien, sigámosle, ¿no? A cualquier, por favor, cualquier falla, cualquier crasheo, creo que se llama, avísenme para tenerlo en cuenta, ¿sale? Entonces empezaré por los precursores de esta situación, que son Michael White y David Epstein. Michael White falleció en 2008 en un accidente automovilístico. Esto es meramente anecdatorio. No sabemos en dónde estaría la terapia narrativa si Michael siguiera con vida. Michael era oriundo de Australia. Él estaba formado como trabajador social y después incursionó en la terapia familiar. Él introdujo, por ahí me parece que nos fuimos tantito, ya estamos de nuevo, introdujo el concepto de la narración en la terapia familiar. El vínculo que entabló con David Epstein fue justamente en algunas cartas, alguna correspondencia que se hacían entre ellos, y David Epstein pues él aún vive, él reside en Canadá, se conocieron en Australia, en el Dulwich Center. Igual aquí las precisiones pues, que seguramente me las hará Naye. Eh, David Epstein es antropólogo, también está formado como trabajador social, de ahí la relevancia un poco cósmica y de casualidad con el trabajo que hace Mauricio, ¿no? En donde nos encontramos. Y bueno, también incursiona en la terapia familiar. David Epstein, trabajando con niños en hospitales, se encontró con el caso de la caca traicionera. También les haré llegar ese texto para que lo lean y entendamos un poquito más sobre la externalización. En 1990, tanto Michael como David publican Medios narrativos para fines terapéuticos, que es uno de los textos que tenemos que leer como obligadamente. Dicho sea de paso, no he leído completamente los medios narrativos, pero me parece que sería importante que los vayamos leyendo de manera conjunta. Entrando un poquito en lo que tiene carnita, por decirlo de alguna manera, ya pasamos a lo que ya habíamos visto un poco en la sesión que tuvimos la semana pasada, y que tiene que ver con ¿qué es esto de la terapia narrativa? Yo lo desgloso en tres partes, en tres vertientes. Por un lado, es un acercamiento respetuoso, no patologizante y no culpabilizador. Por otro, pondera, le da un espacio importante al reconocimiento de las habilidades,
recursos, valores que mueven la vida de las personas y que amplían y enriquecen su propia historia. Y por otro lado, la terapia narrativa considera el contexto, las relaciones de poder, el género, la etnia, la clase, la preferencia sexual y las capacidades que no concuerdan con las exigencias de la cultura dominante. Ya también en algún momento hablaremos sobre esto de la cultura dominante, que según alcanzo a recordar se habló también un poquito ahí con Iván, cuando hablamos un poquito de la psiquiatría y de algunas situaciones de ese tipo. Hasta aquí, de los tres que están conectados, vamos bien, me estoy yendo un poquito rápido. Entiendo la complejidad que tiene esto, de no estar como tan al pendiente de sus reacciones en vivo, en persona. Pero haría una pequeña pausa, un pequeño silencio, para que Alexa, Tavo y Sakura me comenten si voy un poquito rápido, si me regreso. Gracias, Alexa. Cabe destacar que la presentación la convertiré en PDF y se las compartiré también para que la tengan a la mano y dejemos un poquito de lado tomar notas y prestemos atención acá, ¿vale? Tavo, muchas gracias. Bien, entonces, pues, al ser un acercamiento respetuoso, no patologizante y no culpabilizador, esto se logra a través de la premisa básica que tiene la terapia narrativa, que es recordar que el problema es el problema y la persona es la persona. Reconocemos esto a través de las conversaciones de externalización. Estas conversaciones de externalización, igual Alexa, si quieres tomar apuntes, adelante, insisto, convertiré la presentación en PDF para que la tengan cerquita, ¿vale? Las conversiones de externalización se derivan en dos mapas que toman esta metáfora de Michael White y David Epstein, la metáfora de los mapas, la metáfora de las historias está muy presente en la terapia narrativa, y hablan de dos tipos de mapas, los mapas de toma de postura 1 y el mapa de toma de postura 2. Un poquito yendo al final, gracias Alexa. Al final voy a hablar un poquito más detalladamente de qué es el mapa de toma de postura 1. Y lo que le da cuerpo a estos mapas de conversación, la base epistemológica, que es lo que nos tiene reunidos en el seminario, lo que nos tiene pendientes el día de hoy acá, es el construccionismo social, el postestructuralismo y el posmodernismo. Bien, pues el construccionismo social tiene como uno de sus mayores referentes a Kenneth Gergen, y él habla de la construcción social de la realidad, es decir, vamos haciendo consenso sobre lo que estamos viendo, y empieza a alejarse de la idea de que solamente hay una forma de ver la realidad. Aquí podemos partir de la idea que les compartí la vez pasada sobre que solo existe aquello que se nombra. Ocupamos también mucho la cuestión del lenguaje, el lenguaje como constructor de realidades. Ahí parece que vamos perdiéndonos un poquito a veces, me aparece la alerta en la pantalla del celular, pero bueno, creo que me estoy sincronizando bastante bien para hacer algunas pausas. Harlene Anderson es una terapeuta también, y tomo de ella esta idea que tiene sobre la cuestión de la posmodernidad. Les leo. En su versión más simple, posmoderno significa una crítica. Designa una ruptura en una orientación filosófica, de nuevo la importancia de la filosofía, en una orientación filosófica que se aparta radicalmente de la tradición moderna y que cuestiona el discurso modernista monovocal como fundamento de la crítica literaria, política y social. A grandes rasgos, el posmodernismo empieza a hacer la de jamón, empieza a alzar la voz sobre algunas cosas que no le están gustando, sobre algunas cosas que cree que no están tan chidas. Siguiendo a Harlene Anderson, que es una terapeuta colaborativa, ella habla de que comenta que con lo que está en desacuerdo con la postura moderna, el posmodernismo no está de acuerdo en el modernismo con las narrativas fijas, con los discursos privilegiados, con las verdades universales, con la realidad objetiva. No está para nada de acuerdo con el criterio científico del conocer como algo objetivo y fijo. Desgloso un poquito estas ideas. Las narrativas fijas
tienen que ver con las historias que nos contamos a nosotras mismas, a nosotros mismos, sobre nuestra identidad. Ya les contaba que la identidad es multihistoriada desde esta perspectiva y que tenemos múltiples historias que contarnos sobre nuestra vida. Los discursos privilegiados, el mejor ejemplo que les puedo dar sobre esto son los estereotipos de género. Pensar que porque se nace hombre o se nace mujer, ya tenemos que adecuarnos a un rol, a un discurso que tiene que ver con la masculinidad, con la feminidad. Esto también se enlace de manera directa con las verdades universales, las verdades grandototas, las verdades unívocas. De tal suerte que entonces hacemos una pluralización de la realidad y se vuelve esto de nuevo un consenso social. La realidad objetiva y el criterio científico hablan sobre que no hay como tal un criterio de objetividad, pensando en que el terapeuta se ve como alguien que no debe de interferir con su consultante y que se vuelve lejano y objetivo. Sin embargo, nos vamos a ir dando cuenta de que hay un involucramiento genuino en las conversaciones terapéuticas con los consultantes, con las consultantes. Aquí de nuevo hago otra pequeña pausa para preguntar, ¿vamos bien? ¿Se generan dudas? ¿Algunos comentarios? Alexa, Tavo, que creo que todavía sigues conectado. Bueno, si hay alguna duda, si hay algún comentario, ahorita lo leo, lo checo. Y paso, de nuevo siguiendo las directrices de Harlin, a que entonces algo que caracteriza al posmodernismo es la incertidumbre, la impredecibilidad y lo desconocido. ¿Esto qué quiere decir? La práctica de Harlin Anderson, que es un poquito parecida a la terapia narrativa, quizá Naye tenga un mejor manejo, un manejo más diestro de Harlin Anderson. Ella habla de generar o de preguntar con curiosidad genuina, para evitar presuposiciones. Debemos de ser ignorantes o somos ignorantes de la historia de la gente, de la historia de la vida de la gente. Y justamente preguntar, a pesar de que suene un poco redundante, preguntar con curiosidad genuina. Siempre, siempre que nos guíe la curiosidad genuina es una brújula que nos guía para preguntar, para desarrollar lo que más adelante se conocen como desenlaces extraordinarios, o simplemente para abonar a la historia de la persona. Buscar aquellas cosas que están alejadas de su situación de dolor, de tristeza, de sufrimiento, que ahorita les comentaré, tienen que ver con algo que de manera conceptual se conoce como ausente pero implícito. De aquí terminamos con este primer rubro de la terapia narrativa, de las conversaciones de externalización y de los mapas de toma de postura. Ahora me iré a ver cómo se logra esto de reconocer las habilidades, los valores que mueven a las personas, cómo le hacemos para ampliar y enriquecer la historia de la gente. Y esto se logra a través de, insisto, yo lo pondré y lo diré entrecomillado, conversaciones de reautoría, que son una especie de técnicas, pero no son técnicas. Digamos que de manera conceptual, hablamos sobre conversaciones, que son interacciones que tenemos con las personas que van a consulta y que justamente se están gestando en ese momento. Ahora hablaré un poquito de las conversaciones de reautoría. Esto ayuda a darle un nuevo significado a las historias que tienen las personas sobre su vida. Y que hablamos un poquito del paisaje de la acción y del paisaje de la identidad, y que estas ideas son tomadas desde la teoría literaria de Jerome Bruner, me parece, y un poquito no recuerdo si también de Jacques Derrida, sobre cómo en los textos se habla sobre esta situación, cómo los personajes, cómo se va desarrollando su rol en paisajes de acción y en paisajes de identidad. Aquí vuelvo a rescatar esta idea de que somos seres multihistoriados, de que la identidad no es fija. Recupero una cita de Edward Brunner, otro teórico social. Me parece que también Edward Brunner es antropólogo y etnógrafo,
nos dice, la narración requiere orden y secuencia para describir los sucesos. Cuando nos adentremos un poquito más en estos paisajes, ok, Alex, estoy teniendo un poquito de problemas con la conexión, va y viene, pero la pantalla me avisa, entonces hago unas pequeñas pausas. El paisaje de la acción y el paisaje de la identidad son conceptos que toman prestados David Epstein y Michael White de Jerome Brunner, de Jacques Derrida, sobre la teoría literaria. En la teoría literaria, los personajes de una novela, de un cuento, van generando o van construyendo su identidad, su historia, a través de la acción, de lo que van haciendo, y de la identidad, lo que van percibiendo de lo que hacen. Para explicar un poco sobre esta situación, hay un ejemplo que utiliza una de mis maestras de la FES, que dice, si alguien vive un choque automovilístico, en el paisaje de la acción están las cuestiones concretas, el choque en sí mismo, pero en el paisaje de la identidad, o también podemos encontrar en la literatura el paisaje de la conciencia, es desde mis ojos, como Humberto, como Mauricio, como Nayeli, como Susana, estoy viviendo ese suceso. Y entonces se despliegan situaciones bien importantes que tienen que ver con los mismos sucesos en el tiempo, pero que se viven con diferentes ojos. No sé si Alexa de esta manera queda un poquito más claro para Sakura. Sakura, tú eres, tu nombre en la vida real, ¿cuál es? Espero que este ejemplo esclarezca un poquito la duda de Alexa. Hago una pequeña pausa para que me contesten y continúo un poquito más. Ok, gracias. Entonces, de ahí la intencionalidad de secuenciar los sucesos, las narraciones, un poquito en el paisaje en las conversaciones de reautoría. Ok, Lina, está bien, entonces procuraré ya no preguntarte de manera directa. Eh, Vamos y venimos del presente de una manera metafórica y en la conversación. Vamos y venimos del presente hacia el futuro, hacia el pasado, explorando algunos sucesos de relevancia en la vida de las personas. Un ejemplo rapidito de esto es, en alguna conversación en la literatura, nos hablan de que cierta persona creía que cuando tenía 8 años, nos comentaba en la literatura, cuando tenía 8 años tenía una vecina con la que se iba a tejer, ¿no? Tenía algunos problemillas en casa. Y entonces en el paisaje de la acción está el ir a tejer, el ir a visitar a la vecina. Algunas preguntas que se hacen que tienen que ver cómo influiste, cómo crees que tú influiste en la vida de la vecina o qué legado dejó la vecina en tu vida. Ahí habla de cómo se está viviendo esa situación. Recuperamos esas concepciones de vida, esas concepciones de identidad, las traemos al presente, las tomamos prestadas para generar, engrosar la historia del presente. Y esto a veces también nos funciona para hacia el futuro generar conversaciones o generar historias de futuros preferidos o de identidades preferidas de las personas. Podemos pensar que vamos caminando hacia versiones diferentes de vida, versiones diferentes de identidad, versiones que tienen más que ver con los valores, con las creencias, con las ilusiones y esperanzas que van guiando la vida de las personas. ¿Cómo ves, Marlene? ¿Ya quedó un poquito más claro? Tavo, ¿cómo vamos? Bien, continúo, ahorita checo de nuevo los comentarios. Y bueno, para los que están viendo el video desfasadamente, igual pueden dejar sus gracias Alexa, sus preguntas, sus cuestiones. Y en cuanto lo cheque, le doy respuesta a sus preguntas, a sus inquietudes. Entonces, para el paisaje de la acción, para las conversaciones de reautoría, la plataforma epistemológica tiene que ver con el construccionismo, con el constructivismo, que es diferente del construccionismo social, tiene que ver con las teorías de deconstrucción de Jacques Derrida y tiene que ver con las ideas de conocimiento local de Clifford Geertz. Mi inglés no es tan chido, pero espero que funcione. Ok, bien, Tabo.
Entonces creo que funcionará también que el video se quede en la nube, que se quede ahí en Facebook, para retomarlo en algún otro momento y tener a la mano también la presentación. Hablaba la vez pasada de Humberto Maturana, que lo llevo bien cerquita en el corazón, además de por ser tocayos, porque diría Susi, es una pistola en lo que hace. Él hace un legado, hay una herencia que él deja para las ciencias sociales, él es biólogo, pero también filósofo. Su concepto de autopoiesis. En la biología, la autopoiesis hace referencia a cómo un mismo sistema biológico, a cómo un mismo ser vivo mantiene y se reproduce, se mantiene a sí mismo y se reproduce a sí mismo. Igual podemos abundar en esta situación cuando nos toque hablar de esto, o pueden preguntarle a Google con confianza sobre la autopoiesis. Pero esto trasladado, esto es en la biología, en el campo de lo biológico. Esto traducido, según yo, como yo lo concibo, igual quien tenga una noción más ampliada está en libertad de corregirme o de hacerme el apunte. Cuando lo llevamos a las ciencias sociales, hablamos un poquito de la recursividad. Los procesos recursivos son procesos autorreferentes. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué se refieren con la situación autorreferencial? Cómo la constitución de las historias, cómo la constitución de los hechos va sucediendo a través de lo que vamos diciendo, cómo se va modificando, cómo se va sustituyendo, cómo se va engrosando a través del mismo discurso. No es una cosa como cíclica, como un loop, como algo eh, circular, aunque tiene que ver algo con circularidad, porque es una cosa como de utilizar este concepto, porque es el que más tengo a la mano, como de reciclar, y cómo a través del reciclaje, de lo que se dice, vamos construyendo, generando nuevos aprendizajes, nuevas historias, nuevas narraciones. Un poquito va por ahí la cuestión de la recursividad o también de la circularidad en los discursos. Hace ratito también les hablaba de Jacques Derrida, que Jacques Derrida hace esta idea de la deconstrucción, también viniendo del posmodernismo. Jacques Derrida hace la aportación de recuperar un no dicho. Un concepto desde la terapia narrativa es buscar la ausente. Ese ausente pero implícito es lo que muchas veces sí sucede en la vida de las personas, pero que queda en segundo plano por las historias dominantes, por el contexto social. Un ejemplo que tengo muy a la mano es la idea que tenemos de que no reaccionamos a tiempo frente a alguna situación. Otra idea, otra noción, otra directriz que guía el trabajo de las personas que hacemos terapia narrativa y también de otras terapias postmodernas, por decirlo de alguna manera, es tener bien cerquita del corazón y de la cabeza la idea de que todas las personas respondemos, siempre estamos respondiendo. Un ejemplo un poco rudo es pensar en una violación. Cuando una persona, una mujer, estadísticamente hablando, sufre más violaciones las mujeres por parte de hombres, eh, una mujer es violada, tiene la sensación de que no hizo nada por no ser violada. Trabajando o conversando para encontrar lo ausente pero implícito es recuperar esas partes de la historia en donde, ok, te quedaste callada. ¿Qué hiciste mientras sucedía esta situación? Bueno, me quedé callada. Tal vez quedarse callada fue una respuesta. No sabemos si haber hecho escándalo o haber hecho ruido hubiera puesto en riesgo su vida. Otra respuesta a eso es, le decía cosas sucias, le decía que me hiciera suya, etc. Reaccionar de esta manera, responder de esta manera salvó su vida, ¿no? Y es algo que no se valora, es algo que no se legitima a través del sistema de justicia, a través de la revictimización. O otra opción es, en el momento de la violación, alguien nos puede comentar, en ese momento yo pensaba en mis hijos, pensaba en mi pareja, pensaba en Cancún. Y este hecho de no estar presente, la mente, ¿no? De no estar presente en ese momento, ya era un asunto, una respuesta, una herramienta, un recurso para hacer menos traumático, dicho entre comillas, más difícil, más sufrible el evento. Suelo ocupar esto o las personas de las que lo aprendí lo ocupan porque además, porque es muy poderoso, porque hace ver que sí estamos respondiendo. Y esto también sucedió un poco en el temblor. Pensar en que a lo mejor no hicimos lo que socialmente se esperaba, pero salvamos la vida porque hicimos algo. Porque ya sabíamos dónde estaban los papeles importantes, porque ya nos conocíamos la ruta de evacuación, etcétera, etcétera, etcétera. Y son estas pequeñas cosas que parece que no tienen validez, justamente tienen toda la validez del mundo y tienen un valor más poderoso aún
cuando se trabajan en terapia, sin poner, insisto, la terapia narrativa como la panacea de la terapia. Y luego tenemos otro antropólogo, Clifford Geertz, que nos habla de trabajar o generar conocimientos locales, pensar en la contextualización de las historias. Cómo estamos viviendo la realidad en Ciudad de México difiere un poquitito de cómo se vive en el Estado de México. El conocimiento local tiene que ver con las experiencias propias de las personas. La realidad y este mundo lo vivimos de manera diferente los hombres y las mujeres, simplemente por ser hombres y por ser mujeres y por vivir en una sociedad machista. Y él aporta esta idea de las descripciones densas, ricas o gruesas, descripciones, narraciones o historias de vida que tienen un poquito más de carnita, por decirlo de alguna manera. Y esta poquito más de carnita va de la mano junto con esta idea de buscar lo ausente, pero implícito. Gente que está conectada, Tavo, Sakura, Alexa. ¿Vamos bien hasta aquí? No me estoy yendo muy rápido. Ustedes me van guiando también. Los leo, las leo. Sí, Alexa. Bueno, insisto, Tavo, quizá el concepto, el ejemplo es un poco rudo, pero ayuda a clarificar cómo sí reaccionamos, o cómo sí estamos reaccionando, cómo sí están reaccionando las personas. Cómo eso que no está dicho, que no está validado, tiene un peso importante en la concepción de la realidad y de generar nuevas historias. Esto nos ayuda a alejarnos. eh, Ajá, Alexa, permíteme terminar con lo de Tavo y sigo contigo. Eh, ¿Cómo? Sí, creo que a veces se puede pensar o se puede identificar la autopoiesis como una especie de homeostasis, pero la autopoiesis tiene que ver con una cuestión de... me parece que la homeostasis es un estado lineal que se mantiene siempre, que se mantiene estático, pues, de armonía. Y la autopoiesis tiene que ver con una cuestión cambiante, pero se cambia en sí misma, ¿sale? Hola Inam, es una cuestión cambiante. Quizá la siguiente vez que nos veamos podamos ahondar un poquito más en la cuestión de la autopoiesis, explicada desde la biología y cómo el concepto lo tomamos prestado para traerlo hacia las ciencias sociales. Entonces, aquí terminamos un poquito o terminamos con lo que les comparto sobre las conversaciones de reautoría que hablan de los paisajes de identidad y de acción. Continúo con el tercer desglose de la última parte de qué es la terapia narrativa. Y esta forma de hacer terapia, esta forma de generar conversaciones, considera el contexto, las relaciones de poder, el género, la etnia, la clase, las preferencias y las capacidades que no concuerdan con con la cultura dominante. Bueno, ¿y cómo le hace la terapia narrativa para hacer esto? Buenas tardes, Ina, bienvenida. ¿Cómo le hace la terapia narrativa para esto? Dejen que aparezca mi puntero. Y entonces lo logramos a través de las conversaciones de andamiaje. En estas conversaciones de andamiaje se busca generar agencia personal. La agencia personal la explicamos como que las personas están al volante de su vida, ellas van conduciendo el auto de su vida y son ellas las que deciden para dónde jalar. En las cuestiones de la agencia personal, de las conversaciones de andamiaje, creemos que justamente las personas son las que son expertas en su vida. Ellas son las que lo han vivido y ellas son las que tienen las experiencias así de primera mano, cerquita del corazón. En dado caso, nosotros tenemos una expertise en generar preguntas, en guiar conversaciones, en acompañar. Y en eso de acompañar quizá habrá quienes no estén tan de acuerdo o también se puedan generar diálogos al respecto. Otra directriz u otro concepto que tiene la agencia personal o que tienen las conversaciones de andamiaje
o en sí mismo toda la estructura de la terapia narrativa, es que la postura del terapeuta es descentrada pero influyente. Es decir, justamente al centro de las conversaciones va a estar la vida de la gente, va a estar la gente. Esto quiere decir que nosotros no estamos al centro, nosotros no somos los expertos, pero sí influimos en las conversaciones porque vamos entrenando el oído, vamos entrenando el corazón, vamos entrenando el cerebro, la cognición, la intuición, para hacer preguntas, para generar conversaciones. Quizá una de las partes que es más criticada de la terapia narrativa es que pierde un poco la responsabilidad. Pareciera que la responsabilidad del proceso terapéutico recae o es de manera más, incide más en el consultante. Y hasta cierto punto sí es cierto, ellos son los que van guiando la conversación, van guiando las sesiones, van guiando con sus respuestas a las sesiones, pero también nosotros vamos acompañando, guiando las conversaciones a través de las preguntas. Y sí nos volvemos influyentes porque no somos agentes objetivos desvinculados con la historia de la persona, con la historia de la gente. Esto es, Tavo, lo de generar una herramienta para el objeto de estudio. ¿A qué te refieres? Sigo con un poquito con la explicación en lo que Tavo nos comparte su duda. Entonces, por aquí a veces es un poco donde le tiran a la terapia narrativa porque no somos tan directivos, aunque Michael White tenía algunas conversaciones directivas, pero no van enfocadas hacia lograr objetivos que tenga el terapeuta, no es para legitimar. Pues la postura, más que generar herramientas para el objeto de estudio, pues de entrada ya no veríamos al consultante como un objeto de estudio porque no lo estamos estudiando. En todo caso le estamos haciendo una revisión a su vida, pero no desde los ojos de un juez, sino desde los ojos de alguien que tiene curiosidad por saber de la persona. Hay quienes también dicen que hacer conversaciones terapéuticas desde la narrativa es conocer a la gente como si estuvieras platicando con ella en un bar. Bueno, en un bar es un decir, ¿no? Porque hay un interés genuino por conocerla, por saber más de su vida. Y entonces conforme nos va dando información, vamos... Ándale, exactamente, Tabú. La postura que se obtiene desde acá es desde un poco la antropología y la etnografía. Nosotros incidimos en las conversaciones que, que tenemos con el consultante. Hay un alto índice de que nos inmiscuimos, o sea, no estamos libres de esa situación, de ser objetivos como esta objetividad científica desde el positivismo. Estamos incidiendo en las conversaciones. Un poco esta anécdota de la etnografía de los etnógrafos que llevaban sus diarios de campo y que redactaban un montón de cosas hasta que un día alguien se dio cuenta de que quizá el mero hecho de que el etnógrafo, que el investigador estuviera ahí, ya estaba generando cambios en la interacción y en las relaciones. Y eso pasa también en el consultorio, eso también pasa en las conversaciones terapéuticas. Entonces, va un poco más de ahí, ¿no? La cuestión de la postura descentrada pero influyente es que sí tenemos una responsabilidad ética, una responsabilidad profesional para generar conversaciones desde el respeto, conversaciones desde el no juzgar, conversaciones desde la legitimización de lo que nos vienen a decir o de lo que vienen a contar dentro de las conversaciones terapéuticas. Y se vuelve descentrada porque no estamos buscando hacer checkpoints o checklists en la agenda del terapeuta, que a veces pasa, ¿no? A veces se nos va un poquito por ahí, todavía se cuela esta cuestión directiva, pero lo que se busca es que sea la persona la que hable, la que nos diga, que se cumplan las expectativas de sesión que tienen las personas. En el lugar que les comento que colaboro los lunes, hay un cuestionario que es una especie como de guía para nosotros. Al ratito que terminemos el en vivo les comparto el cartel de este lugar para quien decida ir a ver cómo es el asunto y vivir la experiencia, pues adelante. Y entonces vamos haciendo preguntas que nos ayudan a ubicarnos en la conversación. Preguntas como, ¿estamos hablando de lo que es importante para ti? ¿Hasta este momento la conversación está resultando de utilidad para ti? Hemos explorado algunas ideas, algunos conceptos de tu vida. ¿Deseas que sigamos por este lugar, este lado, este tema? ¿O algo de lo que hemos hablado también resulta de tu interés y te deseas que lo hablemos? ¿No? Aquí quiero hacer una pausa importante
Hablábamos en el equipo que este seminario, que hablar sobre terapia familiar, de psicología o hablar de terapia narrativa, no busca ser un curso de profesionalización, de enseñarles a ustedes a ser terapeutas narrativos. Tiene que ver con compartir el conocimiento que se tiene, una visión de vida, un acercamiento a la salud mental diferente de lo tradicional, diferente de lo hegemónico, diferente de lo positivista. Aprovecho el comentario para pasar a las bases epistemológicas que le dan sustento a las conversaciones de andamiaje, a las conversaciones que generan agencia personal. Aquí es donde Michael White comenta y nos dice que la terapia es un espacio político. Hay muchísimas cosas que pasan en el espacio terapéutico. Podemos o se puede caer en abusos de poder, ¿no? Estas ideas de transferencia y contratransferencia que trabajan los psicoanalistas también pueden pasar acá, pero tenemos que estar bien abiertos de oídos, bien abiertos de corazón, bien abiertos de mente, para evitar que se den enamoramientos o que se den abusos de poder de este tipo de asuntos, ¿no? Quizá nadie en algún momento pueda apoyarnos un poquito más en este aspecto, porque no estoy tan adiestrado, tan empapado de esa situación, pero sí hay que tener en cuenta que es un espacio político, porque es un espacio conversacional, porque es un espacio dialógico, porque es un espacio social también. Y entonces paso hacia los aportes, o uno de los aportes que tiene el feminismo para la terapia narrativa. Este extracto es un... Hasta aquí, antes de pasar al feminismo, mi voz interna de despacito Humberto, despacito me hace ruido. Hasta aquí vamos viendo un poquito con las conversaciones de andamiaje, con la postura descentrada pero influyente. ¿Vamos bien con esta situación? Ok, Alexa dice que todo bien. Confiaré un poquito en la voz. Confiaré un poquito en que Alexa sea vocera de todas y de todos, para irnos un poquito más rapidito. Espero yo terminar en unos 15-20 minutos más. Gracias, Sakura. Entonces pasemos a los aportes de los que echa mano la terapia narrativa del feminismo. Les decía que este texto, este extracto, lo saco de una traducción que hace Cookie Toledo. Cookie Toledo es considerada la abuela de la narrativa, es una persona de la tercera edad, es una persona que tengo el privilegio de conocer y de considerar una amiga, es una persona sumamente sabia, y hace la traducción de un artículo que publican Russell y Carey en 2003, que este artículo también se los voy a pasar. Y entonces les leo: en el contexto más amplio de la terapia familiar, y que esto es lo que abona la terapia familiar, pero el feminismo también empieza a hacer ruido, empieza a generar crítica, y también podemos tomarlo como una postura postmoderna. Continúo. En el contexto más amplio de la terapia familiar, las ideas feministas juegan un papel crucial al señalar que las premisas de varias teorías que no tomaban en cuenta los problemas de género y las relaciones de poder. Empieza a criticar esto. Un ejemplo de esto son las estructuras familiares tradicionales. Dentro de la terapia familiar estructural, esta es una escuela de terapia familiar, en esta escuela de terapia familiar estructural fueron cuestionadas respecto al efecto que producen en las vidas de los niños y de las niñas y de las mujeres. En la práctica estratégica, la terapia familiar estratégica es otra forma de hacer terapia, también fue cuestionada en sus implicaciones de género y ciertos aspectos de la práctica sistémica. También fueron criticados. Los y las terapeutas de familia feministas señalaron que cuando la diferencia de poder dentro de un sistema familiar es ignorada, un poco recordando la ausente pero implícito, la terapia inadvertidamente se convierte en cómplice del status quo de género y lo perpetúa. Es decir, empieza a generar crítica, empieza a poner de relieve algunas situaciones que pueden rayar en abusos de poder, en roles hegemónicos, en cuestiones de estereotipos de género, roles de género dentro de las estructuras familiares, de las dinámicas familiares. Y esto lo toma prestado la terapia narrativa para también hacer política en el espacio terapéutico. De aquí nos regresamos a las conversaciones de andamiaje, y lo que le da estructura epistemológica también tiene que ver con el aprendizaje social de Vygotsky. Vygotsky aporta algo bien importante a esta situación, que tiene que ver con la zona de desarrollo proximal
¿O cómo es la otra, Mau? El otro... Sí, zona de desarrollo próximo. Zona de desarrollo próximo. Y esto lo podemos simplificar echando mano de la sabiduría popular enmarcada o encabezada por Luis Fonsi, y es que aprendemos despacito. Es decir, vamos aprendiendo poco a poco, vamos aprendiendo, vamos dando pequeños pasos y guardando esa información para que ese último paso del que dimos sea el nuevo paso de donde vamos a empezar el aprendizaje. Pensémoslo como un niño, un bebé, que empieza a hacer solitos. Y entonces me pongo enfrente del bebé y le digo, bueno, haz un solito. Y me pongo a 2 pasos míos. Y el bebé los da. Genera confianza, dice, sí puedo, órale, me rifo. Y progresivamente y eventualmente voy aumentando la distancia para que el niño se vaya sintiendo confiado de que puede dar esos pasos. ¿Aquí hay alguna duda? ¿Esto queda un poquito claro? ¿Genera cuestiones? Eh, ¿Comentarios? Aprendiendo de la experiencia, en cuanto salgan sus preguntas, les daré espacio, les daré foro. Y también está esta implicación de Foucault y sobre los discursos de poder. Foucault habla de un poder moderno versus un poder tradicional. El poder tradicional era que la monarquía te dictaba órdenes, los gobiernos modernos te desaparecían, todo echando mano de la fuerza bruta, etc. Pero el poder moderno, un ejemplo de poder moderno, eh, puede ser justamente la imagen que yo les pongo ahí, que espero pueda ser un poquito nítida, es el panóptico. El panóptico es una estructura carcelaria en la que las celdas están ubicadas alrededor como de un faro, como de un edificio, en el cual los carcelarios, los celadores, pueden estar vigilando todo el tiempo y siempre. El poder moderno tiene que ver con que ya no necesitamos de carcelarios, de celadores para vigilarnos, nos autovigilamos todo el tiempo, desde el peso, desde la apariencia, desde si debo o no debo comprar tal carro, tal auto, y que esto tiene que ver también con generar política y generar crítica, porque la sociedad consumista capitalista en la que vivimos, pues nos va llevando a que solo las personas valen en función de las cosas materiales que van teniendo. Dice Ina, ok, ok, quizás sí, Ina, regresar un poquito en el video, pero justo la explicación más sencilla, más resumida que puedo tener de la zona de desarrollo proximal es justamente esa, ¿no? En la que vamos guardando aprendizajes para no partir de cero, para partir justamente de esos aprendizajes que se van haciendo aprendizajes previos, ¿no? Quizá un poquito también como cuando aprendemos a manejar estándar, quienes sepamos manejar estándar, cuando se nos apagaba el carro ya llevábamos cierto trayecto, a pesar de que se nos apagara la primera vez. Y entonces ya vamos sabiendo, vamos enterándonos o vamos generando cierta maestría o destreza para saber prender el auto. En los autos viejitos que se les tenía que meter el clutch para prenderlo. Avanzarlo tantito y se nos apagaba, ya habíamos avanzado esos 5 o 10 metros, 2 metros en su defecto. Y conforme fuimos aprendiendo y generando destreza, nosotros fuimos avanzando desde eso que ya habíamos aprendido. Y ese aprendizaje previo se va volviendo un trampolín para los aprendizajes venideros. Espero que esta otra explicación, que este otro ejemplo, funcione un poquito para ti, Ina. Regresando a lo de Foucault, no sé si alguna vez han escuchado una vocecita dentro de ustedes, y no es que estén locas o que estén locos, sino que justamente tiene que ver con este juez interno, este policía de la verdad, este juez regañón, esta voz regañona que nos dice, haz esto, haz lo otro. Podemos pensar que también es la conciencia, pero en términos de Foucault, pues es justamente cómo se lleva a cabo esa transformación del poder moderno, que ahora se vuelve una cuestión internalizada y que no necesitamos que haya alguien detrás de nosotros diciéndonos qué tenemos que hacer, qué no tenemos, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. De aquí, si mi puntero me hace caso, ok, ahí está. Regreso al tema de las conversaciones de externalización para compartirles un poco sobre el mapa de toma de postura y compartirles un poquito cómo se lleva a cabo una conversación de externalización desde el mapa de toma de postura
y quizá vayan encajando algunas ideas, algunas cuestiones que he compartido con ustedes desde el construccionismo, postestructuralismo, posmodernismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en una conversación de externalización con un mapa de toma de postura 1 es negociar una definición cercana del problema. Es decir, no vamos a asignar una etiqueta, no vamos a patologizar el sufrimiento de las personas. Un ejemplo de esto es si alguien llega y vamos hablando y nos cuenta de que está triste, de que le duele el corazón, de que tuvo una ruptura amorosa, y que él sale de su voz, sale de sí mismo, decirnos es que estoy deprimido. Lo primero que hacemos es preguntar qué tan de acuerdo está con esa idea de depresión y qué significa depresión para él, o dónde escuchó esa idea de depresión, ¿no? Quizá Iván podría darnos, o no lo dio, ¿no? Un poco, nos hablaba de los trastornos desde el DSM, que se especifican de cierta manera y suceden de cierta forma, ¿no? Y entonces, acá es definir porque en la redefinición del problema, del nombre del problema, podemos empezar a generar tranquilidad, paz, calma, confort a las personas. Porque entonces si definimos que solamente está viviendo una tristeza profunda, o que le duele mucho, o que está que se lo lleva a la chingada porque su novio lo cortó o la cortó, eso ya es una definición cercana a la realidad de la persona. Ya no estamos imponiéndonos nosotros como expertos del problema. No sé si esto queda claro, si le hace sentido a alguno. ¿Qué dicen? A ver, leo lo que... Ok, sí, también tiene que, o sea, la explicación de la zona de desarrollo proximal o de la zona de desarrollo próximo tiene que ver con que, pues, las conversaciones que generamos con las personas van desde ahí, ¿no? Sí, no te preocupes, Alexa. Van desde ahí, ¿no? Pensemos en que cuando se termina una conversación y exploramos los efectos de esta conversación en la vida de la gente, de lo que hemos tenido, eh, preguntamos qué pasos chiquitos podemos dar, pensando justamente en esa zona de desarrollo proximal. Porque si nos vamos a lo grande, en la experiencia terapéutica, dicho por mis maestras, por mis maestros y en la experiencia que tengo yo, si empezamos a pedir cambios grandes, nos hemos dado cuenta de que la evidencia científica y empírica nos dice que los cambios grandes no se mantienen a lo largo del tiempo, pero los cambios chiquitos, los pasos chiquitos, se van manteniendo en el tiempo. Un poco regresando a la cuestión de la negociación, de la definición o redefinición de eso, justamente podría pasar por ahí, que ya no es tan grande el abismo que hay entre la cuestión de salud mental o de estar bien a lo que les está llevando a sufrir o a padecer dolor. Y cuando lo redefinimos, el espacio que había entre esas dos concepciones de realidad se reduce y puede traer consigo nociones o sensaciones o percepciones de mejora, de confort, no estaba tan mal como lo pensaba, ¿vale? El siguiente punto para los mapas de toma de postura es describir los efectos o la influencia que tiene el problema. Cómo esta situación de dolor profundo por una ruptura amorosa va afectando o va teniendo influencia en los sueños, en las esperanzas, en las ilusiones, en las metas, en los futuros preferidos de la gente. ¿Cómo legitimamos que esto realmente se vuelve un problema? Una vez realizado esto, podemos pasar estamos pasando podemos pasar a la evaluación de estos efectos o de esta influencia del problema en la vida de la gente. ¿Cómo lo estás viviendo? Esto que estás pasando, esta tristeza, este dolor profundo por la ruptura amorosa,
¿Lo consideras como algo positivo o negativo? Cuando hablamos de esta influencia del problema, cuando hablamos de estos efectos del problema, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Qué pasa por tu corazón? ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Hay alguna situación que no te haga sentido de lo que estamos conversando? Y eso puede ir adecuándonos o ayudándonos a restablecer la sensación de normalidad. Y lo digo en esta conceptualización, pensando en la cuestión de la salud mental, en el concepto de salud mental. No sé si hasta aquí vamos bien, me van siguiendo. Estos 3 puntos hasta ahorita del mapa de toma de postura generan preguntas, generan dudas, sugerencias, comentarios. Sale. Entonces ya solo faltaría un punto más para concluir y terminar un poquito en tiempo y forma, ¿vale? Eventualmente, cuando nos toque llevar el módulo de terapia narrativa, vamos a ahondar en esto, así que despreocúpense, siéntense livianos y livianas y relájense un poquito. Sale, Tabo, muchísimas gracias. Entonces pasamos al último punto, al última fase, la última forma de preguntar sobre esta situación problemática, y es justificar estas evaluaciones. ¿Por qué está bien o por qué está mal? ¿O por qué está chido o no está chido sentir este dolor? ¿Por qué te sientes de esta manera al respecto? ¿Qué quiere decir esto de lo que estás valorando, de tus sueños? ¿Qué sueño, valor o esperanza se ve trastocado, se ve mermado, se ve entorpecido? Sí, 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 exactamente, Alexa, las pasaré a PDF. La justificación tiene que ver con ir un poco quizá al paisaje dentro de la conversación de externalización, ir un poco al paisaje de identidad. ¿Cómo esto se conecta con tus expectativas de vida? ¿Cómo esto se conecta o pone en riesgo la versión de vida que quieres para ti en este momento? Porque entonces estamos generando una columna vertebral de valores que se están trastocando y que inclusive podemos pensar, y esto lo digo más que sacándomelo de la manga, lo digo tomando prestadas experiencias terapéuticas de mis consultantes. ¿Por qué se vuelve tan importante para ti la ruptura? ¿Qué se está valorando? ¿Qué se está poniendo de relieve, lo ausente pero implícito? ¿Qué se está poniendo de relieve? Este dolor. Y entonces aquí empezamos más que a dictar sentencias, empezamos a preguntar, a curiosear. ¿Será que tú tienes un compromiso bien importante con las relaciones de amor? ¿Será que para ti se vuelven importantes los vínculos afectivos? ¿Será que para ti se vuelve importante darle un espacio al dolor en lugar de decir, no, no voy a llorar y ya me voy a tirar al vicio o algo así? Y ese tipo de preguntas empiezan a descolocar a las personas y a recolocarlas en otros territorios de identidad, a generar otro tipo de conversaciones sobre su identidad, sobre lo que están queriendo para su vida. Y esto solamente, insisto, es una embarradita de lo que podemos ver o de lo que se verá en el módulo de terapia narrativa. Ojalá los que se conectaron, las que se conectaron al final, pudieran regresar el video para verlo desde un principio y generar preguntas, generar comentarios, sugerencias, ¿no? Eh, no sé si hasta ahorita hay alguna duda importante, alguna situación que comentar para explorarla o ibanarla antes de que terminemos el video. Pasa, Weri. Oh, perdón. Y Weri es la otra Rumi. Pero bueno, ya la conocerán en su momento. Entonces me espero tantito para ver si alguien tiene preguntas, tiene comentarios, sugerencias al respecto sobre lo que acabamos de hablar, de lo que acabamos de conocer ahorita. En lo que tal vez escriben, a lo que llegan las preguntas, las sugerencias, los comentarios,
Les agradezco a los que hicieron el esfuerzo importante por conectarse, por estar acá desde la lejanía, estar conectados. Espero verlos, si todo sale bien con la cirugía, el próximo viernes 12. Si no, los veré hasta regresando de Semana Santa. De todas maneras, estaremos trabajando con el equipo para resolver dudas, para aclarar algunas situaciones. Estamos ahí trabajando con ustedes y también, pues, creo que para ustedes. Bien, pues si por alguna razón extraña o cosa relevante o irrelevante del internet no se mandan las dudas o las cuestiones. Sí, Alexa, justo la terapia narrativa se vuelve un acercamiento importante, se vuelve un conocimiento diferente, un acercamiento diferente a la cuestión de la salud mental. Insisto, no esto lo posiciona como la panacea o como que, wow, esto es lo más chido del universo, pero sí nos ayuda a entender o a ver un contexto diferente en donde se está dando, donde se está suscitando la salud mental. Pues bueno, yo también tengo que ocuparme, tengo algunas cosas que hacer, asuntos que atender y eventualmente Mauricio también hará el mismo ejercicio con ustedes para lo de trabajo social. Les envío un saludo, un fuerte abrazo, nos andamos viendo, quedo al pendiente de sus comentarios a posteriori y bueno, que les vaya súper chido. Hasta luego.